El motivo de la sesión a la que convoco el día de hoy, ¿sí? Es precisamente en atención a la convocatoria internacional que hace la UNESCO, ¿sí? Este organismo internacional, en tanto a la promoción de la filosofía y del pensamiento filosófico, ¿sí? A nivel global. Y bueno, entonces, pues en atención a esta convocatoria libre que hace la UNESCO, pues nosotros, o bueno, un servidor decide comentar un poco, platicar con ustedes un poco acerca de las diferentes situaciones que hay en la actualidad y que bueno, es un tema del discurso filosófico, entonces por eso la temática de la sesión de hoy es precisamente esa, ¿sí? Algunos problemas filosóficos y eh, problemas de la humanidad, porque vaya, los problemas filosóficos pues no son exclusivamente del gremio de filósofos, sino más bien al contrario, son los problemas importantes o los problemas que le afectan en general al humano, al hombre, a la humanidad, ¿sí? A toda la especie. Entonces, bueno, vamos entonces a ver aquí lo que tenemos en pantalla, ¿sí? Bueno, tenemos aquí unas diapositivas, como les comento a los compañeros de Meet, es probable que no van a ver este material que se está desplegando, pero pueden verlo después en el video que se suba ya en el canal de YouTube. Y bueno, para los compañeros que están aquí en el canal número 1 de Zoom, bueno, tenemos entonces aquí ya el logo de la UNI y vamos a hablar entonces un poquito acerca de lo que vamos a ver nosotros hoy, que son estos problemas contemporáneos de la filosofía y de la humanidad. Y bueno, por aquí anda un colega también ahí de la facultad, que es doctor en, si no me equivoco, en filosofía de la ciencia, es un especialista también en el área de física cuántica, desde el punto de vista de las humanidades, obviamente, desde el punto de vista de la filosofía. Entonces, bueno, muy agradecido de que esté aquí con nosotros en la charla. Vamos a ver si también al final pues, quiere aportar algo. Le abrimos un poquito el micrófono si nos lo permiten aquí las plataformas, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ir con cierta rapidez, pero bueno, para que se entienda. Ahí hablamos un poco del pensamiento filosófico. Eh, Quizá hemos tenido nosotros algún acercamiento en algún programa educativo que hayamos cruzado, no sé, en preparatoria, en alguna materia en la universidad, pues, tomando en cuenta que todos los que estamos aquí involucrados en los procesos educativos del UBEC, pues tenemos diferente origen, algunos venimos de las escuelas de filosofía, algunos vienen de las escuelas de educación, pero también hay gente que viene de otras áreas del conocimiento, como derecho, como ingenierías, como ciencias, y bueno, todos nosotros, toda esta comunidad tan heterogénea que es la comunidad de la UBEG, tenemos un cometido fundamental, ¿sí? Sobre todo los que nos reunimos en esta maestría en educación con enfoque en línea, bueno, pues tenemos el interés de mejorar nuestras habilidades y capacidades docentes y lograr utilizar herramientas del ámbito virtual, ¿sí? Ambientes virtuales de aprendizaje, para el desarrollo del aprendizaje significativo en nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como parte de esa meta, entonces, nosotros tenemos que formar también cierta perspectiva filosófica, y esto es algo en lo que voy a terminar aterrizando al finalizar la sesión. Pero bueno, hablamos aquí entonces que cuando hemos tomado algún curso, independientemente del área del conocimiento de la que provenimos, pues muchas veces se nos dice que la filosofía es el amor al conocimiento. Y bueno, no se hace una precisión sustancial acerca de qué conocimiento y a qué le llamamos conocimiento, pero bueno, de alguna manera podríamos decir que a partir de esa expresión, que bueno, pues es más bien un lugar común de la cultura, pero no deja de tener cierto punto de realidad, ¿sí? El discurso filosófico, sobre todo el discurso de la filosofía occidental, ¿sí? También hay que matizar que eh, a nivel global pueden considerarse que existen filosofías orientales, ¿no? La filosofía china, la filosofía japonesa, la filosofía hindú, etcétera, sí, o sea, filosofías, vaya, algunos preferirían el término cosmogonías, en virtud de que son, sí, intentos por dar una explicación de los fenómenos de la naturaleza y de los fenómenos sociales, pero quizá lo que hace característico y particular al pensamiento filosófico occidental es precisamente
erigimiento y el uso del concepto de razón como la figura estelar de su desarrollo. Entonces, bueno, la filosofía occidental, ¿sí?, considera que los conocimientos racionales, ¿sí?, que los conocimientos que provienen del ámbito de la razón, son o deberían de ser los más preciados por la especie humana, en virtud de que estos conocimientos han o en teoría deben de contar con la mayor calidad y la mayor cantidad de recursos que lo hacen ser un conocimiento verdadero, un conocimiento certero, ¿no? Y bueno, esto lo podemos apreciar nosotros entonces un poco con los filósofos griegos, con los filósofos presocráticos, ¿sí? De los primeros, bueno, de los siglos más arcaicos de la cultura griega, ¿sí? Los filósofos presocráticos entonces generan una reflexión acerca de su entorno natural y acerca de diversos fenómenos y tratan de dar explicaciones que, si bien pueden parecer un poco mitológicas, etcétera, tienen la intención y tienen la virtud de ser una explicación de la naturaleza, no que no se explique en términos ni de magia ni de mitología, como las cosmogonías hindúes, chinas, asiáticas y algunas otras, ¿ok? Y también como las cosmogonías de otras regiones del planeta, ¿ok? Pero también no trata de dar una respuesta del origen de la naturaleza, del hombre, de sus acciones, etcétera, ¿sí? Que no esté basada tampoco en el discurso religioso. Entonces, ahí vemos que el discurso racional del pensamiento filosófico griego es verdaderamente distinto del pensamiento mítico y del pensamiento religioso, sobre todo porque tiene una característica que es precisamente el hecho de buscar evidencias para las verdades que se afirman como tal. Algo que no ocurre ni en el pensamiento religioso como tal, ni en el pensamiento mítico, vaya, las evidencias, o por lo menos las evidencias como en sentido empírico, como las pensamos un poco más actualmente, ¿sí?, no serían consideradas como tal válidas, vaya, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es que para el mundo antiguo, ¿sí?, poder generar pensamiento y una explicación que se valga en el propio pensamiento humano y en las propias capacidades del pensamiento humano, viene a ser una revolución en el mundo antiguo que había generado con mayor medida modelos de interpretación religiosa o mitológica del mundo. Bueno, esta es una conclusión que llegan historiadores y llegan filósofos. Un historiador que está ahorita muy de moda, que es Yuval Noah Harari, sostendría precisamente eso, ¿no? Que lo que hace o lo que diferencia al sapiens de las otras formas de homínidos inteligentes con los que convivió el Homo sapiens, como el Homo neandertal y algunos otros homínidos inteligentes, ¿sí?, es precisamente que el Homo sapiens logró desarrollar explicaciones mitológicas, ¿sí? Y eso entonces lo hace diferenciarse de otras especies de homínidos que no lograron desarrollar ese tipo de pensamiento. Y bueno, imaginando una posible ruta evolutiva de esto hacia el presente, ¿ok? En algún momento dado, el propio Homo sapiens no abandona, vaya, revoluciona su pensamiento y deja de generar ya no solamente el pensamiento mitológico, pensamiento religioso, sino también empieza a generar pensamiento racional, ¿sí? El pensamiento propuesto por el propio pensamiento humano y que busca explicaciones dentro del propio ámbito de la experiencia humana, ¿sí?, para tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza y algunos otros fenómenos. Entonces, bueno, viene a ser una revolución. Y esta revolución, entonces, en el mundo griego va a tener fundamentalmente dos temáticas, ¿sí? En sus inicios va a ser precisamente, y va a ser la primera definición a la que me gustaría atenerme, denominamos pensamiento filosófico a la investigación sobre el conocimiento, sobre cómo y de dónde lo obtenemos, y esto es en cierta medida lo que la filosofía antigua griega intenta responder de alguna u otra medida, ¿sí? Hasta que llegan
filósofos de otra naturaleza como Sócrates, Platón y Aristóteles, que no solamente están preocupados por el problema del conocimiento de la naturaleza y del origen de la naturaleza, sino también del comportamiento humano, del etos, del comportamiento también del etos del individuo en los colectivos, en las comunidades humanas, particularmente en la polis griega. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra segunda definición. También denominamos pensamiento filosófico a la reflexión sobre nuestro comportamiento individual y social o colectivo. Entonces, bueno, desde esa perspectiva, los problemas filosóficos se han presentado durante mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en todas las épocas de la historia humana ha habido siempre personas que se preguntan sobre cómo adquirimos nuestros conocimientos y cómo sabemos que estos conocimientos a los que les decimos que son verdaderos realmente lo son, ¿ok? Y la pregunta sobre cómo debemos de comportarnos, qué es admisible y qué es inadmisible dentro de nuestra cultura, pues también es algo que ha sido constante, vaya, en la formulación de las sociedades humanas en distintas épocas. Luego, entonces, tenemos que, en el mundo griego, digamos que se definen los dos temas fundamentales del pensamiento filosófico, el conocimiento y el hacer, el saber, podríamos decirlo desde el punto de vista del enfoque de Lors, ¿sí? El saber y el saber conocer. Y concomitantemente el saber hacer, ¿sí? Entonces, estas tres competencias del esquema de Delors, pues vaya, en realidad Delors solamente sintetiza lo que 2000 años de tradición grecolatina ya nos han mostrado, vaya, ¿sí? Esto sería el pensamiento filosófico, o podríamos caracterizar inicialmente el pensamiento filosófico de esta manera. Pero otra manera de entender también el pensamiento filosófico es a partir, digamos que de los problemas o de los temas que trabaja. Y también estos temas se fueron perfilando desde el mundo griego, desde el mundo antiguo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en un esquema que es bastante sobado para las escuelas de filosofía, para la gente que nos dedicamos que hemos estudiado filosofía y que luego dimos clases de filosofía, ¿sí? Pero bueno, pues es un esquema que puede ser útil desde el punto de vista, un esquema que puede ser válido desde el punto de vista meramente didáctico, meramente educativo, ¿sí? Pues bueno, tenemos aquí en la pantalla, ¿sí? Un esquema de problemas cognitivos, de problemas estéticos y de problemas prácticos, y cada uno se descompondría o se subdividiría en diferentes problemas. Entonces, por ejemplo, los problemas prácticos, ¿sí? Podrían ser, o serían los problemas precisamente de política, de ciencia política, ¿sí? Los problemas de ética, ¿sí? Y los problemas del ámbito de la filosofía de la historia, ¿sí? Y son problemas prácticos, pues porque tienen que ver precisamente con el ámbito del quehacer, del hacer humano, ¿de acuerdo? Tenemos los problemas cognitivos, como la ontología, ¿sí? La teoría del ser o la ciencia del ser, ¿sí? De lo que realmente acaece, la teoría metafísica, ¿sí? La teoría de la realidad, la lógica, ¿sí? La estructuración del pensamiento y de las ideas según Aristóteles, e inclusive, pues, como diría, o extraído del propio pensamiento de Platón, la epistemología, ¿no? La teoría de la ciencia, ¿sí? Entonces, estos problemas están más orientados, pues, a eso que veíamos anteriormente, ¿no? Al saber y al conocer, cómo sabemos y cómo conocemos. Y finalmente, habría serie de problemas estéticos relacionados con arte, con el lenguaje, con la religión, vaya, con el ámbito de lo simbólico, de lo representativo, ¿ok? Bueno, un breve paréntesis para las personas que acaban de entrar en Meet. Bueno, estamos hablando de esta charla de la filosofía y sus problemas contemporáneos. En Meet no se está proyectando la diapositiva que tengo en Zoom, pero bueno, posteriormente vamos a subir el video al canal de Lovec para que ustedes puedan ver entonces la presentación con las diapositivas correspondientes. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces estos problemas tradicionales de la filosofía, y si ustedes estudian la historia de la filosofía, y bueno, ustedes dirán, yo estudio o yo no estudié filosofía, ¿por qué sería importante para mí el estudio de la filosofía? Bueno, porque si tomamos o si parafraseamos a un pensador contemporáneo, Michel Foucault, ¿sí? Diríamos que más que
hablar de una historia de la filosofía, una historia de individuos, debemos de pensar en la historia de la filosofía como una historia de sistemas de pensamiento. Y bueno, yo creo que para todos nosotros debe de ser importante, para todos nosotros que estamos en el ámbito de la educación, debe de ser importante precisamente reconocer los hábitos de pensamiento y reconocer, perdón, los sistemas de pensamiento que han venido dándose a lo largo de la historia, de la trayectoria evolutiva de la especie humana, de los Homo sapiens. Y bueno, encontraríamos que conocer precisamente estos procesos de pensamiento, estos sistemas de pensamiento, nos ayuda también a comprender cómo aprenden y cómo comprenden su mundo las personas en diferentes épocas históricas, incluidos nosotros mismos, ¿ok? Entonces es importante, ¿sí? El conocer los sistemas de pensamiento. Y bueno, los sistemas de pensamiento filosóficos han variado, también han tenido una trayectoria evolutiva, ¿sí? Muy marcada, ¿sí? También hay un esquema muy tradicional de la enseñanza de la historia de la filosofía, en la que podemos dividir la historia de la filosofía en 4 etapas históricas aproximadamente, por lo menos de la filosofía occidental. Y bueno, estas etapas históricas de la filosofía, aquí las tenemos desplegadas en el gráfico, sí serían la antigüedad, la etapa medieval, la moderna y la contemporánea, ¿ok? Y bueno, quiero recordarles que estos problemas entonces tradicionales de la filosofía, vamos a encontrarlos en todas las épocas de la historia de la filosofía. Siempre va a haber problemas relativos al conocimiento, siempre va a haber problemas relativos al comportamiento, al hacer, al comportamiento social, y siempre va a haber problemas relativos a la expresión simbólica, ¿sí? O sea, de cómo comprendemos nuestra propia expresión simbólica. En todas las etapas del pensamiento, ¿sí? Siempre va a haber ese tipo de problemas. Es solo que estos problemas filosóficos, ¿sí? Van a ser considerados, dependiendo de la etapa, van a ser más preponderantes unos que otros. Por ejemplo, en la etapa, ¿sí? Del pensamiento filosófico medieval, pues los problemas de orden estético y de conocimiento, si bien existen, podemos mencionar autores como Scott Eriúgena, ¿sí? Juan Scott Eriúgena, que es un filósofo, se piensa que es escocés, pero que terminó en la corte de Carlos, me parece que del último emperador carolingio de Francia, no me acuerdo cuál es el nombre de él, ¿sí? En el Renacimiento carolingio, entonces, después de la caída del Imperio Romano, este filósofo llega ahí, llega a la corte y, bueno, hace aportes importantes, sobre todo en teoría del conocimiento, pero lo que le importa, por ejemplo, el mundo medieval, pues es el comportamiento, porque el comportamiento y la moral, ¿sí? Nos ayudarán a tener un acercamiento, ¿sí? A la, eh, a la redención y concomitantemente entonces tendremos un acercamiento a lo divino, a Dios, ¿sí? O sea, nos portamos bien, nos ganamos el cielo, vamos al cielo y estamos entonces cerca de Dios. Entonces, bueno, en este esquema medieval del mundo, ¿sí? Es más importante entonces el comportamiento social que el desarrollar conocimientos nuevos, pero no ha sido siempre así. Por ejemplo, para los griegos o para la etapa moderna o inclusive para la etapa contemporánea, la generación de conocimientos nuevos, la innovación, sí que es un tema importante. Y no es que los temas de comportamiento, los temas de ética y de moral sean menos importantes, es solo que también los problemas del conocimiento se vuelven importantes. Ahora, por ejemplo, el tema del lenguaje era un tema que a los griegos les llamaba mucho la atención, pero que ahora, en la época contemporánea, ¿sí? Ha sido muchísimo más explotado. Entonces, desde esta perspectiva, ¿sí? Si ustedes pueden ver aquí en el esquema, para los que están en el canal 1 en Zoom, ¿ok? Antigüedad, medieval, modernidad y contemporánea, en estas etapas, pues siempre ha habido problemas filosóficos y ha habido problemas particulares de esas épocas, ¿ok? Entonces, el problema aquí sería pensar precisamente en los problemas filosóficos contemporáneos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues les recuerdo entonces, en la etapa histórica de la filosofía antigua, hubo diferentes problemas. Por ejemplo, si ustedes checan textos básicos, por ejemplo, como la historia de la filosofía de Gutiérrez Sanz, que es un texto muy socorrido para nivel bachillerato, para una iniciación de la filosofía, bueno, pues ustedes pueden encontrar que en la etapa de la filosofía
antigua, griega, y luego en la filosofía romana, ¿sí? Los problemas están más orientados precisamente a ese, al problema de la naturaleza, o sea, al problema del conocimiento del origen de la naturaleza, y al problema, o al problema del comportamiento. Y esto sobre todo va a ser ya en las etapas más avanzadas del pensamiento grecolatino, sobre todo en el helenismo, ¿sí? Esto es en el pensamiento posterior a la época griega de oro, ¿sí? Y en el mundo romano, por ejemplo, ahí es más importante ya hablar de temas como la ética, la virtud, el comportamiento social, la moral, etcétera, sobre todo en autores romanos como Cicerón o como Séneca, ¿sí? Que son no solamente son filósofos, sino son pensadores, vaya, abogados, digámoslo así, ¿sí? Se dedican a las leyes. Entonces, para ellos la reflexión fundamental y lo que recuperan de los filósofos griegos antiguos, pues es precisamente el carácter de la ética, por ejemplo, ¿ok? Entonces tienen este tipo de problemas, pero también ellos tienen muchos otros problemas, por ejemplo, si lo vemos desde la historia de la filosofía, de la historia de la tecnología, perdón, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que los griegos ya tenían, desde la perspectiva de la historia de la ciencia y de la tecnología, los griegos ya tenían muchos conocimientos que fueron recuperados hasta 1500 años después de ellos, ¿sí? Y ya habían desarrollado conocimientos técnicos también muy avanzados que solamente se volvieron a recuperar hasta mucho tiempo después en Europa, ¿no? Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la máquina de vapor. Se comenta, hay diferentes fuentes históricas que comentan que Herón de Alejandría, por ejemplo, había desarrollado una máquina de vapor que ya existía desde la época de los griegos, y el invento sencillamente fue pasado por alto en el contexto en el que se fue desarrollado inicialmente, no fue relevante, fue hasta prácticamente el siglo XIX, con la máquina de vapor de Watts, cuando fue ya de relevancia el desarrollo de una máquina de vapor que generaba movimiento, generaba fuerza motriz, energía motriz, y que ésta podía ser utilizada con una aplicación industrial. Y bueno, pues surge la revolución industrial y lo demás es historia. Vaya, entonces hay problemas que surgen en la antigüedad que a lo mejor después se olvidan, pero que luego regresan. ¿Sí? Y hay problemas que van a surgir netamente en cada época histórica, ¿ok? Bueno, aquí nada más tenemos una imagen de Platón, ¿sí? Con una leyenda muy famosa proveniente de sus diálogos, una vida sin examen, una vida sin filosofía, no valdría la pena vivirla, nos dice Platón, y bueno, pues consideramos que tiene razón, ¿sí? Habría que considerar a qué le llamamos filosofía, pero si es precisamente a la duda metódica y sistemática sobre cómo nos comportamos y cómo conocemos, pues quizás sí tiene mucha razón Platón. ¿Ok? Bueno, en la etapa histórica de la filosofía medieval, nosotros tenemos ahora otro tipo de conocimiento, de intereses y de problemáticas, como les comentaba anteriormente, pues para la filosofía medieval el verdadero interés es precisamente pues la salvación del alma, ¿sí? Y el correcto entonces entendimiento de la escritura. Entonces va a haber filósofos que van a estar orientados a esta meta, ¿no? Y bueno, sobre todo los filósofos más famosos del pensamiento medieval, que son San Agustín de Hipona, por una parte, ¿sí? Y por otra parte, tenemos a Tomás de Aquino, ¿de acuerdo? Bueno, y tenemos entonces con estos autores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con Tomás de Aquino, pues precisamente una filosofía que trata de acercarnos a la idea de Dios, ¿ok? Bueno, esto es entonces relativo con estos autores. Nada más un paréntesis, si llega a cortarse la transmisión en el canal 1, que es el de Zoom, pues les voy a pedir entonces que se pasen por favor al canal de Meet, que bueno, ahí en la invitación y en el mensaje semanal que les puse, ahí están las ligas para cualquiera de los dos. Entonces, pues, si se les cae la transmisión en uno, vamos a estar en el otro canal, ¿de acuerdo? Para que estén ahí muy al pendiente. Bueno, ok. Entonces, el pensamiento medieval sí estaba más orientado a los problemas de salvar el alma y del interés de hablar de Dios, de este tipo de temáticas, pero también hay temas y conceptos y modelos de pensamiento que hasta la fecha seguimos utilizando y que provienen de esa época. Y una de ellas es precisamente la idea de conciencia.
tal y como la pensamos nosotros, así como un monólogo interno, pues esa es una idea, por ejemplo, que proviene de la filosofía de San Agustín. Entonces, como pueden ver ustedes, son ideas que siguen permaneciendo en nuestra cultura y en nuestra manera de pensar, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que parezcan muy lejanas, pues en realidad estamos bastante cerca, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos entonces aquí? Tenemos etapas históricas de la filosofía moderna. Bueno, la filosofía moderna es una etapa muy extensa, dura más o menos 500 años, no quiere decir que las anteriores no sean extensas, pero por la variedad temática y por la variedad de situaciones que se van dando en el pensamiento histórico moderno, ¿sí? No podremos reducirlo a todo, ¿no? Algunos de ellos, pues, por ejemplo, son precisamente la generación del método científico, ese es un desarrollo propio del pensamiento moderno, ¿sí? Y ahí están involucrados filósofos, específicamente René Descartes, ¿ok? Pero también muchos otros filósofos están orientados a algunos otros temas relativos a la historia de la ciencia y también a las cuestiones políticas. Y bueno, todo esto va a estallar en algún momento dado en la Revolución Francesa y en lo que se va a conocer como la época de la Ilustración, que es una época muy importante de la filosofía y sobre todo de la filosofía de la educación, porque pues precisamente porque tenemos ahí en la época de la Ilustración, nos dice Kant, una época en la que significa el abandono del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Entonces, bueno, lo que nos está pidiendo Kant es dedicarnos al pensamiento racional, y como ven, pues esto es otra vez una recuperación de algunos de los temas de los antiguos griegos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más nos dicen aquí los filósofos del pensamiento moderno? Algo también muy importante nos dice Kant: tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Entonces, bueno, como pueden ver ustedes en este pensamiento moderno de Kant, tenemos muchos elementos, ¿verdad? Que ya se parecen mucho más al pensamiento que tenemos nosotros, y pues en realidad lo justo sería decir que en realidad nuestro pensamiento contemporáneo está influido por el pensamiento de Kant y de otros filósofos que ya he mencionado, ¿ok? Bueno, hay muchos temas más que podríamos hablar de pensamiento moderno, quizá algún otro día tengamos una oportunidad de hacerlo. Mientras tanto, vamos a hablar en este momento de problemas filosóficos contemporáneos. Y bueno, hablamos de la filosofía ya del siglo XX y de la filosofía del siglo XXI. Y aquí tenemos, ¿sí?, algunos de los temas que son propios, ¿sí?, del pensamiento contemporáneo, y algunos de ellos son, también vienen temas que son parte del pensamiento moderno, como la ciencia, por ejemplo, como la discusión sobre la ciencia, pero bueno, aparecen también algunos otros temas emergentes, como la tecnología, la geopolítica, la bioética, el arte contemporáneo, la inteligencia artificial o la emergencia espontánea de organización, también llamada complejidad. Entonces, bueno, estos problemas contemporáneos, si se fijan ustedes, son realmente los problemas tradicionales del pensamiento humano, pero aplicados ahora a las circunstancias actuales, ¿sí? Entonces tenemos una serie de problemas que nos afectan gravemente en la actualidad, son problemas de la filosofía, ¿sí? Nuevamente la ciencia, la tecnología, la geopolítica, la bioética, el arte contemporáneo, la inteligencia artificial, la emergencia espontánea de organización. Y bueno, en los minutos que quedan de esta reunión, pues vaya, les voy a comentar el siguiente, ¿no? Yo creo que un problema contemporáneo también es precisamente la dispersión de noticias falsas, ¿sí? La tendencia de esta época de mucha ciencia y tecnología, de gran vaya, de gran impacto de la ciencia y la tecnología en el mundo, pero al mismo tiempo, ¿sí?, de ignorancia, ¿no? No recuerdo, el otro día Fernando Broncano publicó ahí en su página de Facebook. Broncano es un filósofo de la ciencia español. Decía: nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido en una época en la que hay tanto progreso científico y tecnológico y tanta ignorancia y desconocimiento acerca de ello mismo. Entonces vivimos en una bomba de tiempo, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? Yo soy un partidario de que esa sería una versión muy, muy catastrofista de la tecnología.
nosotros que nos dedicamos a la educación virtual sabemos que la tecnología puede ser utilizada de manera negativa, pero también puede ser utilizada de manera positiva, ¿no? Tratando de potencializar, vaya así, la audiencia de las personas que pueden ser educadas o que pueden acceder a contenidos educativos gracias a ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros consideramos, o yo creo que ustedes junto conmigo consideran, que pueden darse los dos fenómenos en la tecnología, ¿no? Tanto el positivo como el negativo, y depende del uso que hacemos de las tecnologías, precisamente esta sesgo que puede tener la tecnología en sí misma y en su uso. Entonces, bueno, un problema entonces que se revela para el pensamiento filosófico contemporáneo, ¿sí? Es precisamente que gracias a la tecnología tenemos la oportunidad de hablar de muchos conocimientos, ¿sí? Y de muchos saberes, ¿sí? Los medios de comunicación nos pueden ayudar a transmitir saberes y conocimientos, pero también los medios de comunicación pueden actuar como un poder, ¿sí? Y pueden entonces llegar inclusive a ofrecer información que no es cierta. Ya no estamos hablando de información que no es certera, estamos hablando de información deliberadamente falsa, ¿ok? Y entonces, uno de los temas propios del pensamiento contemporáneo es precisamente la gestión del poder, de las estructuras de poder. Y no es que no sea un tema que no se haya tratado anteriormente en la historia de la filosofía o de los sistemas de pensamiento, ¿sí? Como sistema de pensamiento, pues la gestión del poder implica que siempre va a haber exclusión en los vasos comunicantes del conocimiento de participantes que deseen involucrarse en ellos, ¿ok? Entonces, se revela como un problema grave en la época contemporánea la dispersión de noticias falsas y el monopolio de la información por parte de grandes consorcios, grandes empresas. ¿Ok? Entonces, bueno, Gilles Deleuze, de este autor que estaban viendo ustedes en la diapositiva anterior, considera que el marketing, de hecho, se convierte en una herramienta de control social, ¿sí? Y que precisamente correspondería al pensamiento filosófico la generación de sistemas de pensamiento que logren facilitar en el usuario y en la comunidad, vaya, en el pensamiento de la comunidad, ¿sí? Herramientas para evitar la dispersión de noticias falsas, ¿ok? Ese sería entonces parte de los problemas que encontramos aquí. Y entonces la ciencia y la filosofía tendrían entonces el potencial de ayudarnos a liberar la mente y la sociedad. Vaya, yo creo que uno de los grandes problemas de la filosofía y lo que trata de hacer la filosofía junto con el pensamiento científico en este sentido es fomentar el pensamiento crítico. Y fomentar el pensamiento crítico, ¿qué quiere decir? Bueno, voy a leer esta cita de Stephen Hawking, del fallecido Stephen Hawking, que reproduce precisamente por qué es necesario el pensamiento crítico. Y dice, esta vez Hawking ha vuelto a llamar la atención de todos al asegurar que los pueblos del mundo, especialmente el mexicano, marginados por la pobreza, son quienes más sufren y son manipulados a causa de sus creencias religiosas. Dice, tanto la religión como la ciencia, dijo Hawking, parecen explicar el origen del universo, pero considero que la ciencia resulta más convincente para las mentes inteligentes, ya que responde. ¿Qué tal, amigos de la UVEG? Bueno, como pudieron apreciar, se nos cortó el tiempo de la conferencia, ¿ok? Estaba leyendo una cita de el físico británico Stephen Hawking, ya fallecido, ¿sí? Y básicamente la idea que tenía Hawking no era tanto que hacer una crítica a la ciencia, o desde la ciencia, mejor dicho, con respecto a la religión, sino más bien hablar precisamente del fomento al pensamiento crítico, ¿sí? O sea, básicamente la idea a la que estaba tratando de hacer referencia este Hawking en el parrafito que tenían ustedes expuesto en pantalla, era precisamente que cuando nosotros nos abandonamos, ¿sí?, a formas de pensamiento, a sistemas de pensamiento que no están interesados en validar sus conocimientos, esto es, en utilizar pruebas y evidencias para juzgar la veracidad de los contenidos. Bueno, diría Hawking y en general cualquier persona que tenga una formación científica, una formación filosófica, estaría de acuerdo en señalar que la gente está, o la persona en cuestión, estaría
incurriendo en una situación peligrosa, grave, desde el punto de vista que estaría más expuesta a los conocimientos falsos, ¿sí? Y no quiero decir con esto tampoco que los conocimientos de la religión sean falsos, sencillamente cualquiera que ha estudiado el dogma, por ejemplo, de la Iglesia Católica, sabe que precisamente se compone la enseñanza de la Escritura de dogmas, ¿sí? Y estos no se discuten, estos se creen. Por eso es distinta nuestra perspectiva con la religión que con la ciencia. Con la religión tenemos fe, consideramos que lo que nos dice es verdadero, ¿sí? Y no lo juzgamos, lo aceptamos. En el caso de la ciencia es todo lo contrario, ¿sí? Todos los acertos que nos son expuestos tienen que ser llevados a un juicio en el cual la razón va a tratar de investigar a partir de las evidencias que le puedan ser suministradas si algo es verdadero o no. Como todos sabemos, la ciencia, mediante el uso del método científico, procede de esta manera. Y como lo señalé en la charla en algún momento, bueno, el desarrollo del pensamiento científico y del método científico, tal y como lo conocemos nosotros en la actualidad, pues tiene también grandes y profundas raíces en el pensamiento filosófico occidental. ¿Ok? Por otra parte, y para concluir ya con esta charla y con esta conferencia o miniconferencia del Día Internacional de la Filosofía, entonces la invitación radicaría precisamente en invitar a todo mundo, ¿sí?, a acercarse al estudio de los sistemas de pensamiento, al estudio de la filosofía, ya que ésta nos ayudará precisamente a tener diversas formas o a entender diversas formas de pensar, y esto, a su vez, nos ayudará a nutrir nuestro juicio crítico, nuestro pensamiento crítico, ¿ok? Nos ayudará entonces a entender por qué es necesario pensar mediante el método científico y por qué es necesario buscar evidencias para los conocimientos o las informaciones que nos llegan a nosotros cotidianamente. En este contexto, es importante que nosotros tengamos como docentes una base filosófica que nos ayude a fortalecer nuestro pensamiento crítico para que nosotros logremos replicar este pensamiento crítico en nuestros alumnos, ¿sí? Nuestros alumnos actualmente se encuentran expuestos a una, dicen algunos, epidemia de noticias falsas, ¿sí?, una infodemia, ¿sí?, en la que están recibiendo ellos información que no siempre es adecuada, que no siempre es verdadera, y por lo cual nosotros tenemos entonces la obligación de fomentar en ellos el pensamiento crítico para que, como ya lo he señalado, logren ser, mediante el uso de su razón, ¿sí?, jueces de la información y los conocimientos que les llegan y logren tomar entonces una decisión adecuada, ¿sí? Logren fundamentar su pensamiento a partir de un juicio crítico, de lograr discernir entre lo que es verdadero o falso, entre lo que es científico y pseudocientífico, entre lo que es una noticia falsa y no lo es, ¿de acuerdo? Bueno, por mi parte me despido, sería todo. Recuerden, soy Miguel Ángel Hernández, el asesor de ustedes aquí en la maestría en educación con enfoque en línea de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Que estén muy bien y hasta pronto.